Yo aparte soy profesor de Big Data especializado en visualización y también soy consultor en alguna empresa, en cosas de datos, pero bueno, mi actividad profesional principal durante casi 15 años ha sido trabajar en esta empresa, que hacemos simulación y visualización de ingeniería, simulación y visualización de efectos físicos complejos en general. Todo lo que veis aquí está generado por ordenador. No hay ninguna imagen real ni vídeo, son simulaciones de aeronáutica, de automoción, de molinos de viento, en general cosas relacionadas con la simulación de fluidos, de transporte de luz, de radiación electromagnética, de lo que se ve aquí, calcular la pérdida de carga en un avión, cuando un avión se puede sustentar, cuando no, el consumo, la estabilidad de las alas, problemas en general que involucran muchísimos datos y visualizaciones muy complejas, ¿no? Nosotros estábamos intentando resolver problemas de Big Data antes de usar esa expresión, incluso antes de que existiera Hadoop o tuviera ese nombre, había cosas parecidas. Todo el mundo intentaba implementar sus propias formas de repartir un problema, ¿no? De hacer un divide y vencerás, pues lo que luego se llama MapReduce, etcétera. Ya existía antes, pero no tenía esos nombres. Arquitectura, cosas de simulación de ruido en las ventanas, las cargas de los materiales, etcétera. Todo eso. Las aplicaciones son infinitas, ¿no? Y como digo, involucra muchos datos en general. Una parte muy pequeña de la empresa en cuanto a facturación, pero que es la que más visibilidad nos da, es la que se dedica a hacer efectos especiales para películas. Utilizamos las mismas tecnologías para hacer simulación de fluidos, de mecánica de sólidos y cosas de este tipo en películas que habéis visto probablemente, muchas de ellas. La empresa se empezó a hacer muy famosa trabajando en El Señor de los Anillos, a partir de ahí le dieron un montón de premios. Y bueno, como os digo, aunque es una parte pequeñita de la facturación, es una parte importante de la visibilidad. A nosotros nos viene muy bien seguir haciendo esto porque es divertido, nos saca mucho del contexto de ingeniería, que es así como más serio, y además pues os da bastante visibilidad. No penséis que esto es más sencillo que el otro, para nada. Esto también involucra una barbaridad de datos. De hecho, en este tipo de escenas, que se hacen simulaciones de físicas igual que en las anteriores, es muy normal generar alrededor de medio terabyte, 1 terabyte de datos por fotograma, más o menos. Tenemos 30 fotogramas por segundo, a veces si vamos a realidad virtual tenemos 2 ojos a la vez, o sea, hay una cantidad de datos que por ejemplo, con El Señor de los Anillos no había suficientes discos duros en Nueva Zelanda, donde lo hicieron en el momento que se hizo la película y tuvieron que crear datacenters especiales para hacer la película. Y desde entonces es un problema que ha pasado todo el rato, porque los datacenters masivos han venido después, en ese momento no estaban. No te estoy tapando, ¿no? Ah, vale. Muy bien. Entonces, nosotros hemos venido de la ingeniería y nos hemos ido hacia los datos, no al revés. No venimos del Business Intelligence y yo he intentado hacer una charla general porque no sabía qué tipo de audiencia iba a tener, pero siempre desde la ingeniería, ¿no? Espero que aún así os sirva de algo. En ingeniería normalmente cuando se quiere resolver un problema, una de las primeras cosas que se hace es ver si la naturaleza ha resuelto ese problema por nosotros primero. Y bueno, si buscáis en Google Engineers Inspired by Nature o cosas así, pues os vais a encontrar todo tipo de ejemplos donde los ingenieros han buscado en la naturaleza problemas que ha resuelto a través de mutaciones durante millones de años y ha llegado a soluciones muy inteligentes, muy eficientes, muy resistentes, muy rápidas, lo que sea, ¿no? El mundo está lleno. Solo he puesto unos poquitos ejemplos, he visto que son muy bonitos, pero bueno, debe haber infinitos más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los datos? ¿Dónde nos podemos inspirar? ¿Qué hay en la naturaleza que nos ayude a resolver el problema de Big Data que tenemos, que es un problema abismal, ¿no? Es un problema que todavía no está totalmente solucionado y que a lo mejor nunca se soluciona, porque según vamos solucionándolo, el problema va creciendo. Hay un problema gigantesco de almacenamiento, hay un problema de transmisión de datos, hay un problema de algorítmica, hay problemas por todos lados, pero problemas en el sentido positivo de la palabra, no problemas de vamos a preocuparnos y vamos a estar tristes, sino problemas de vamos a resolverlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde mira un ingeniero primero? ¿Dónde tenemos un problema de Big Data? ¿Cómo lo podemos resolver? Lo primero que podemos encontrar en la naturaleza, donde hay muchos datos, es en la astronomía, en las estrellas. Hay en la historia de la física, de la astrofísica, hay desde hace mucho tiempo escritos de físicos que desde hace siglos se han pegado con muchos datos, ¿no? Y han hecho labores realmente encomiables incluso antes de que hubiera computación, de que existiera la ciencia de computación. De hecho, el número de estrellas en el universo es enorme. Por si no
¿Conocéis alguna notación científica? Que supongo que sí, pero por si acaso lo pongo así, que además queda más dramático. Este es el número estimado de estrellas que hay en el universo. Y es un número que además es una estimación a la baja. Se cree que son muchísimas más, pero bueno, se sabe que como mínimo andarán por aquí. Realmente es un problema de Big Data, ¿no? La astronomía, a lo mejor, ha ideado técnicas que nos pueden ayudar, nos dediquemos a lo que nos dediquemos al Business Intelligence, nos dediquemos a redes sociales, a poner precios de hipotecas, a lo que sea. Se pueden usar técnicas matemáticas que se desarrollaron por los astrofísicos hace muchísimos años. De hecho, eso está ocurriendo así. De hecho, no es casualidad que la primera vez que se habla de la expresión Big Data se hizo en un paper de astronomía de hace casi 20 años. Es un paper de la NASA con Intel y, hasta donde yo sé, es la primera vez que se habla de Big Data. Era una expresión que utilizaban internamente en la NASA. O sea bueno, muchas veces nos pegamos con problemas que a lo mejor en otros campos se han resuelto primero, ¿no? Y en general la industria militar, la física elemental, son campos donde ha habido gente muy puntera, muy inteligente, han tenido presupuesto y han desarrollado soluciones a problemas que luego nos podemos aprovechar en otros campos. De hecho, mi empresa, que hacemos simulación un poco más humilde que la que hacen en la NASA, nos aprovechamos mucho del aparato físico-matemático que se ha desarrollado allí, ¿no? Pero vamos a ver si hay Big Data en un sitio que esté un poquito más cerca que las estrellas. Y, bueno, he puesto una bombilla primero, ¿no? Una bombilla emite una barbaridad de fotones por segundo. Y qué cosa más absurda está diciendo este hombre, ¿no? Pero es que cuando miramos a una bombilla nos están llegando todos esos fotones por segundo. Cuando miramos cosas alrededor, yo no estoy viendo realmente una pizarra. La pizarra la estoy construyendo en el cerebro, ni estoy viendo este mando que tengo en la mano, ni eso estoy viendo a vosotros. A mí me están llegando fotones, me está llegando radiación electromagnética. Me está llegando una barbaridad. No todo lo que sale de la bombilla, pero a la vez refleja por otros sitios. A la izquierda, esto es un gráfico en el que me he coincidido muchísimas licencias. Esto no le busquéis demasiada exactitud, pero bueno, he mapeado más o menos de un fotón que llega al ojo con un bit de información que se transmite en Internet, ¿no? Que es un mapeo que, bueno, vamos a permitírnoslo para la charla, aunque luego no vengáis diciendo, no, es que los números no son exactamente así. Bueno, ya lo sé, ¿no? Pero el número de fotones que le llegan a un ojo en un segundo es equivalente a todos los bits que se transmitieron en el 2014 en todo el mundo en Internet. O sea, nuestro cerebro, nuestros ojos están gestionando un problema de Big Data. Y si ponemos las dos cosas en la misma escala, ese es el tráfico IP global y esos son los fotones que le llegan a un ojo en todo el año. He puesto además una escala logarítmica porque si no, no se vería absolutamente nada de lo que le llega del tráfico de Internet global. Porque es incomparable, ¿no? Esto probablemente suba y al final le llegue haya más información en Internet en todo un año que la que le llegan a los ojos, ¿no? Pero bueno, os podéis hacer una idea de que además tenemos dos ojos, nos llega todo eso por dos sitios y nuestro cerebro no tiene que componer. Podemos hacer una idea de la cantidad de información que estamos resolviendo en cada momento en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues realmente tenemos la solución a la pregunta que planteaba al principio de en qué nos podemos inspirar para resolver problemas de Big Data. Pues nos podemos inspirar en nuestro propio cerebro. Por eso los científicos desde los años 60 o 70 han estudiado tanto en redes neuronales, en las teorías de redes que luego han dado lugar al Deep Learning, al Machine Learning y a cosas de este tipo. No hubiera sido posible desarrollar tanto el Deep Learning como está ocurriendo estos días, que es una palabra que está en la boca de todos, si no hubiera sido por el estudio que se ha hecho de cómo almacenamos la información en el cerebro, de cómo se almacena la información y cómo se recupera. Y además es un campo que está vivísimo, vivió un bajón en los años 90, la teoría de redes neuronales, porque no había suficiente capacidad de cómputo para simularla bien, pero ahora con la llegada de los data centers se ha vuelto a levantar y por eso estamos viviendo ahora lo que estamos viendo con Big Data, porque los científicos están preguntándose qué pasa con nuestro cerebro para empezar a trabajar en Machine Learning. Y se ha pasado de algoritmos en los que se intentaba hacer un algoritmo gigantesco para reconocer un mando a distancia sobre un fondo de una playa, a algoritmos que no tienen nada que ver, que son los que se usan ahora, que son clasificadores, que trabajan con datasets gigantescos y que de nuevo eso se parece muchísimo a cómo funciona nuestro cerebro por debajo, ¿no? Entonces, en cada segundo estamos mirando formas, como os decía, nos está llegando radiación electromagnética y nos estamos inventando información, o sea, estamos nosotros recreando toda esa información en la cabeza. Cuando vemos esta imagen, vemos claramente un tigre, todos nosotros, espero que todos lo veáis, porque si no, si un día vais a la selva tendréis un problema.
y nos ha costado 1/10 de segundo, ni siquiera lo pensamos, esto es un tigre, tardamos 1/10 o 2/10 de segundo, en función de la persona, en saber que esto es un animal peligroso. La inteligencia artificial ha tardado muchísimos años en reconocer esto, y para reconocer una imagen así, primero han tenido que entrenar algoritmos de Machine Learning durante mucho tiempo, meterles datasets enormes, para hacer algo que nosotros sabemos hacer, porque nuestro cerebro durante millones de años ha evolucionado para reconocer cosas como animales peligrosos, que es una cosa que realmente era útil reconocer, ¿no? Ahora hay muchas páginas web en las que podéis subir una imagen y os dice lo que es, y algunas funcionan de forma bastante espectacular. Podéis probar con estas y luego poner el vídeo por ahí. Esta probablemente le cueste más porque los juncos se camuflan con las rayas del tigre y es un poco complicada. Si no, probad a ponerse la rotada, que también vais a reconocer el tigre. Aquí probablemente diga que es una abuela jugando al golf o alguna cosa que no tiene absolutamente nada que ver, porque pasa así. Le pones una foto de una niña sentada en una silla rotada y ya te dice que es un trozo de pizza o así. O sea que el cerebro está muy lejos, los algoritmos de Machine Learning están muy lejos todavía de cogernos en algunas cosas. En otras ya nos han cogido. No quiero decir que el cerebro sea mejor que las máquinas o lo que se llama inteligencia artificial en todos los campos, pero en algunos el cerebro desde luego está bastante por encima. También somos muy buenos en reconocer si la comida está en buen o mal estado, somos muy buenos en reconocer caras, en saber si alguien está triste, está contento, cosas así. Las máquinas poco a poco van llegando, pero nosotros podemos hacer todo eso sin esfuerzo, en décimas de segundo. Las máquinas tienen que entrenar a datasets durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en un lado tenemos todo el ecosistema de Big Data, de que si Hadoop, MapReduce, Spark, bases relacionales, no relacionales, etc. Y en el otro lado tenemos el cerebro, que en muchos aspectos es capaz de competir con todo eso. Tenemos que fijarnos en cómo aprendemos, en teorías de cognición y de entendimiento, en lo que se llama el visual thinking, el cómo pensamos a través de la información que nos llega para seguir mejorando en los datos, ¿no? Así que tenemos un pequeño superhéroe dentro de nuestras cabezas y tenemos que estar muy orgullosos de ello. Además, es muy barato. Esto puede parecer una coña, pero una de las cosas en las que más distancia nos saca la naturaleza es en consumo. Las fotos que ponía al principio comparando pájaros con aviones son obras maestras del consumo. La naturaleza es baratísima. Nosotros luego consumimos mucho en otras cosas, pero realmente para que nuestro cerebro pueda pensar somos baratísimos. Nos vale prácticamente cualquier cosa. Normalmente también en ingeniería, cuando se analiza un sistema y se va a copiar, se analizan no solo las virtudes, las fortalezas, sino también las debilidades, ¿no? ¿Qué debilidades puede tener nuestro cerebro? Porque tiene bastantes. Pero bueno, nos vamos a enfocar en la parte visual, que es lo que estoy hablando yo aquí. No es exactamente una debilidad, pero tenemos que entender hacia dónde evoluciona nuestro cerebro, porque eso nos va a ayudar a hacer luego mejores visualizaciones de datos y a entender mejor lo que estamos viendo, que es algo de lo que hablaré dentro de unos minutos. Aquí enseguida reconocemos que es un perro, pero nos cuesta más creer que estos dos perros tienen el mismo color, son exactamente del mismo color. Si conocéis este gráfico, pues probablemente no os sorprenda, pero bueno, lo voy a poner así para que lo veáis, son exactamente los mismos perros con el mismo color. Lo que ocurre es que nuestro cerebro, durante millones de años, ha evolucionado para reconocer contornos mucho mejor que colores, y para reconocer contornos lo que hace es cambiar el contraste localmente en cada zona para reconocerlos mejor, porque es mucho más importante reconocer el perfil de un lobo en un bosque que saber si el lobo es gris tirando a negro o gris tirando a marrón. Eso nos da igual, vamos a salir corriendo en cuanto sepamos qué perfil tiene. Hay muchos otros casos en los que el cerebro no es que nos engañe, pero está moldeado para sacar cierta información. Esto es un ejemplo muy famoso, si los conocéis ya perdonad, pero es que me parecen muy explicativos. La casilla A y la B son exactamente del mismo color. Lo que pasa es que nuestro cerebro se interesa mucho más por entender la profundidad de este modelo, por entender qué zona está en sombra y cuál está en luz. Entonces, si ponemos unas barritas del mismo color, aquí ya se ve exactamente, nuestro cerebro tiene ganas de colocarlo y sufre un poco, pero al final entendemos que las dos son exactamente del mismo color. Aquí vemos líneas torcidas cuando realmente están paralelas, porque intentamos buscarle profundidad a todo lo que vemos. Aquí parece que se mueven todos los círculos que no son justo el que estamos mirando. Hay muchos casos en los que, aquí pasa algo parecido, hay muchos casos en los que intentamos buscar la explicación a algo que no la tiene. Aquí también tratamos de buscar profundidad a algo que realmente no sabemos resolver porque no hemos solucionado para ello. Estos dos objetos nos parecen distintos, pero son exactamente iguales, tienen el mismo tamaño. Lo que pasa es que el de arriba, como está desplazado para la izquierda, nos parece que no, pero si podéis hacer la prueba, podéis buscarlo en internet o luego os lo doy. También tenemos otro tipo de problema de memoria bastante curioso, que se llama change blindness,
que es que cuando las imágenes parpadean o cuando las imágenes cambian el tiempo nos cuesta ver diferencias muy grandes. A lo mejor alguno se da cuenta, pero en general cuesta ver que debajo del ala la turbina esa solo aparece en una de las dos imágenes. Bueno, como esto podría haber mucho. Bueno, he puesto el ejemplo del vestido este famoso, que supongo que sonará como otro caso en el que el cerebro trata de resolver algo que no acaba de entender. Lo que está pasando aquí realmente es que nos falta un nivel cero, igual que cuando medimos distancias, por ejemplo, cuando yo mido mi altura, la mido desde el suelo, cuando medimos colores necesitamos una referencia, y en esta foto no hay referencias, no hay ningún color que digamos, seguro que eso es de este color, porque al lado hay una naranja, y yo sé que la naranja es naranja, nos falta un nivel cero aquí. Y en nuestro cerebro hace una especie de balance de blancos, que es algo parecido a lo que hacen las cámaras de fotos, y hay gente que lo ve azul y negro como yo, y puede que alguien lo vea dorado y blanco. ¿Lo ve alguien dorado y blanco aquí? Sí, pues eso. Yo lo veo completamente azul y negro. Pero bueno, no es ni una cosa ni la otra, dependiendo de dónde midas, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto las debilidades, que no son realmente debilidades del cerebro, que son situaciones que tenemos que entender a la hora de visualizar nuestros datos para saber cómo los tenemos que codificar, porque ahora a lo mejor vais a tener más cuidado a la hora de hacer la típica gráfica que todos hacemos, de le voy a enseñar a mi jefe o al de este otro equipo una gráfica y voy a llenarlo todo de colores. Bueno, pues cuidadito enseñando colores, porque cada uno va a ver una cosa, y no solo porque seamos daltónicos, sino por muchas otras razones como las que os acabo de explicar, ¿no? Aquí pues, hay cursos enteros de visualización de datos y solo me da tiempo a hacer una pasada por encima, pero creo que con eso puede quedar claro. ¿Por qué necesitamos visualizar datos? Si ya tenemos todo el Big Data con muchos algoritmos y a lo mejor con eso nos vale, ¿no? Hay muchas razones, y iré explicando algunas durante esta charla. Una de ellas es que bueno, tenemos una tabla de datos, y aquí de repente si os pregunto a alguno de vosotros de estos sistemas operativos cuál es el quinto que más se utiliza, pues os cuesta bastante más que si lo ponemos en una gráfica. Pasamos de calcularlo en décimas de segundo a calcularlo en varios segundos, ¿no? La visualización de datos es una manera de codificar la información para aprovechar la potencia de nuestro cerebro, que se ha desarrollado durante millones de años y que es absolutamente abismal, en muchos casos comparable, incluso supera a cualquier data center que os podáis imaginar, es aprovechar la potencia que tenemos en el cerebro para codificar la información y entenderla sin tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Aquí también vemos una tabla rara, pero si pintamos por colores vemos que esto realmente es un mapa de presiones o de temperaturas o de lo que sea, ¿no? Este es un caso muy famoso, se llama el cuarteto de Anscombe, que cualquiera que haya visto cosas de datos o de visualización probablemente lo conozca. Son 4 datasets distintos, todos tienen la misma media, la misma desviación estándar, la misma correlación, se ajustan por la misma curva, pero si los pintamos no tienen nada que ver. Cuando ponemos a reducir todo a números, pues a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Entonces, esto no quiero que suene en absoluto un alegato de no os fiéis de los números o de los algoritmos, solo usar visualización para nada, pero no nos olvidemos de la visualización y no la consideremos la hermana pequeña del Big Data, porque no es ni la hermana pequeña ni la hermana mayor. Es como en un cuerpo humano tienes un hígado, tienes unos pulmones y todos son necesarios, ¿no? Entonces, solo darle la importancia que tienen. A mí me gusta dividir la visualización en visualización descriptiva y exploratoria, que es una clasificación que usa más gente, pero bueno, no está regulada, no es que haya aquí, no hay que ser muy académico, pero creo que es una manera bastante clara de explicaros cómo funciona. Voy a empezar por la visualización descriptiva. La visualización descriptiva es más o menos lo que os acabo de enseñar. Nosotros tenemos un dataset, tenemos unos datos, sabemos la información que contienen esos datos y se la queremos enseñar a alguien. Eso parece muy sencillo, de hecho no creo que haya nadie aquí que no lo haya hecho alguna vez en su vida, pintar una gráfica y enseñársela a alguien, pero ahora veremos que las cosas, bueno, se pueden volver más interesantes, ¿no? Hay todo tipo de gráficas en cursos de visualización, se estudian cuáles son adecuadas para una cosa, cuáles son adecuadas para otra, pero bueno, como solo teníamos 40 minutos tampoco me quería meter a explicar cada una, porque esto es que es sentido común y es bastante facilillo, ¿no? Todo tipo de cosas. Prefiero meterme en las raíces de la visualización de datos. La visualización de datos no es solo para enseñar un gráfico de ventas, la visualización de datos es para entender mejor las cosas que pasan. Esto es el teorema de Pitágoras de toda la vida y así nos lo han enseñado casi todos, pero si nos lo hubieran enseñado de una forma mucho más visual, diciéndonos que el cuadrado rojo tiene un área igual a la del cuadrado azul más la del cuadrado verde, a lo mejor los niños pequeños lo hubieran entendido mejor, en vez de estudiar ecuaciones todo el rato. Visualizar matemáticas es muy importante. Ahora está empezando a haber un auge a ese respecto, pero bueno, yo cuando estudié matemáticas no me lo explicaron así y me hubiera gustado que lo hicieran. Esto es un gráfico típico que... Perdón, estoy hablando muy rápido, yo creo.
Esto es un gráfico muy típico que estamos acostumbrados a ver, no exactamente sobre este tema, que es la distribución de partidos políticos, pero lo triste es que vemos este tipo de gráficos y no pensamos que es una basura, un gráfico así, cuando realmente es una basura. Un gráfico de este tipo atenta contra la evolución que ha llevado nuestro cerebro, que nos permite tomar decisiones en décimas de segundas, y esto lo que hace es poner todo tipo de trabas para que no pueda ser así. Tenemos que ir mirando todo el rato la leyenda de la derecha, somos muy malos comparando áreas, nos cuesta mucho saber si una área es mayor que la otra, porque no lo hemos necesitado a lo largo de la historia. Entonces, pues, en general, digamos que desactiva nuestro sistema de peratención y nos obliga a pensar en la codificación, no a pensar en la información que tiene dentro. Si esos mismos datos estuvieran así, en un gráfico mucho más sencillo, diríamos, bueno, ¿quién es el quinto que más representado? Lo veríamos en un momento, ¿no? El mundo está lleno de esto. Yo he sido el primero que ha hecho lo anterior, que se llama pie charts, millones de veces, pero bueno, esto no es un alegato contra los pie charts, pero en general sí os recomiendo que no los uséis, porque es que no somos buenos comparando áreas, igual que no somos buenos comparando colores. Somos muy buenos comparando distancias, porque lo hemos necesitado mucho tiempo, y somos muy buenos comparando contrastes. Éramos muy buenos viendo en la oscuridad, ahora ya no lo somos tanto porque no lo necesitamos, aunque todavía tenemos todo eso. Pero bueno, voy a poner unos ejemplos de gráficos horribles, pero es que el mundo está lleno de gráficos horribles y no nos damos cuenta hasta que no nos paramos a pensar. De hecho, lo normal es que los gráficos sean horribles, y ya no solo porque sean feos como este, sino porque no dan información. Te cuesta mucho saber lo que pasa aquí. Nosotros, como visualizadores de datos, como expertos, data scientists, como lo que seáis o queráis ser, tenéis la responsabilidad y la obligación de codificar las cosas para que el otro las entiende, porque ahora voy a poner, bueno, esto es igual de bueno que los otros, voy a poner casos bastante más dramáticos. Esto es un informe, también bastante famoso, de un ingeniero, antes de que despegara el Challenger, se lo dio a sus superiores y les trató de decir, con esto, que esto también es visualización de datos, trató de decirles que podía haber un problema porque no se había despegado nunca un cohete en las condiciones de frío que había ese día. El Challenger estalló, se murió todo el mundo, y después hubo un señor, que es uno de los padres de la visualización de datos moderna, se llama Edward Taffe, que cogió esos datos e hizo una gráfica. Entonces veis a la derecha las condiciones de temperatura, el eje horizontal es temperatura, las condiciones de temperatura en las que se había probado a despegar cohetes. Esta es la temperatura, 30 grados Fahrenheit, que había el día que despegó el Challenger. Si se lo hubieran enseñado así a las personas que tenían que tomar las decisiones, a lo mejor hubieran dicho, cuidado, que aquí podemos tener un problema. A lo mejor tenemos que retrasar el despegue del cohete hasta que haga calor, o tenemos que probar algunas cosas. O sea, la visualización de datos es una cosa muy seria. Tenemos que, repito, codificar la información en un canal que el oyente entienda. Este es otro caso también de la NASA, muy triste, porque volvió a morir gente. El Columbia, cuando despegó, tuvo un daño, que se filmó en las cámaras, tuvo un daño porque se soltaron unas placas y hubo ahí una cosa rara. Le pidieron a los ingenieros que buscaran una explicación, hicieron bastantes informes, hicieron una presentación a los jefes, porque el Columbia estaba en el espacio, estaba en una trayectoria, tenía que aterrizar. En el aterrizaje no habían detectado el problema, entonces estalló al atravesar la atmósfera de vuelta. La explicación de lo que pasaba es esta línea que está aquí abajo. El ingeniero que dijo, cuidado, puede que haya un problema en el volume of ramp, puede que haya un problema por ahí, minimizó la importancia de ese problema y la codificó de una manera que su manager, pues probablemente ni llegó a esa línea, no hay quien se la lea. A este caso se le llama muerte por PowerPoint en el mundillo este. Y bueno, no siempre tenemos que ir a casos tan dramáticos, pero seguro que millones de veces se han tomado malas decisiones en negocios o en prevención de enfermedades o en muchas otras áreas porque no hemos codificado la información bien. Así que si esta charla sirve para ayudaros a tener eso en cuenta, me alegraré. Hay algo aún peor que codificarlo mal, que es codificarlo mal a posta, que es manipular la información. Esto es un gráfico. Podemos encontrarlos de todas las ideologías políticas, de todas las religiones. Ahora no estoy intentando meterme con nadie en especial, pero una cosa muy típica que se hace es quitar el nivel cero, empezar a medir un gráfico de barras desde donde a mí me apetece para que parezca que la información es relevante, ¿no? Si realmente lo miramos desde el cero, a lo mejor no es para tanto. Hay muchísimos casos de estos. Podéis buscar en Google información manipulada, gráficos, infografía manipulada, y os lo podéis pasar pipa durante mucho tiempo aquí.
Steve Jobs hizo una cosa muy poco original también, que es rotar en 3D el gráfico de barras para que parezca que el 19,5 de abajo es mayor que el 21,2 de Oder. Oder es Android, que hay arriba, ¿no? Bueno, no le estoy echando las culpas a él, esto es una cosa que se hace un montón de veces, pero de nuevo, como personas que nos dedicamos a los datos, cuando tenemos la responsabilidad de enseñárselos a otro, hay que ser consciente de que es una gran responsabilidad. Lo último que quiero decir de visualización descriptiva es que si alguno de vosotros programa, aquí se enseña a programar en Python, no sé si en R y en otras cosas, hay una librería que se llama D3, es una librería de JavaScript, es un framework que para personas que tengan algunos conocimientos, no hace falta ser un máquina absoluto, algunos conocimientos en HTML, en JavaScript y en CSS, en programación, digamos, web de andar por casa, esta librería ha supuesto una revolución en la visualización de datos. La hicieron en Stanford, 3 tipos, sobre todo Michael Bostock, que es el que se ha llevado casi toda la fama, pero realmente eran 3, y sirve para crear un vínculo entre tus datos y tu visualización que va mucho más allá de aquí tengo un diagrama de barras o aquí tengo una tarta. Puedes hacer prácticamente lo que quieras con ello, puedes conseguir interactividad, selección, sincronizar varias vistas a la vez, hacer mapas, meterle fuerzas y layout, visualizar grafos, redes sociales. Puedes hacer prácticamente lo que te apetezca con ello. Aquí veis un ejemplo bastante más elaborado. Empieza a verse en periódicos, el New York Times, por ejemplo, tiene muchas visualizaciones de este tipo, ahora está llegando a España, pero vamos, si aprendéis de D3 probablemente vayáis a tener trabajo. Yo doy clases de D3 y los alumnos alucinan con lo que se puede lograr con esto en poco tiempo. A mí JavaScript en general es un lenguaje que me parece una aberración, pero se justifica su existencia por cosas como D3. Y ahora vamos a pasar, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿No estoy midiendo bien? A visualización exploratoria, que es la más bonita, ¿no? Yo creo que es la que bueno, lleva la visualización más allá, no es solo pintar los datos que ya conocemos. Yo conozco lo que hay aquí, sé que hay ciertas posibilidades de que el Challenger se estrelle y voy a ponerle una gráfica para que otras personas lo entiendan, ¿no? La visualización exploratoria es para analizar un conjunto de datos del que no tenemos ni idea y aprovechar la potencia de nuestro cerebro para obtener insights o valor. Utilizo la expresión en inglés porque no encuentro un equivalente en español, si alguien lo encuentra que me ayude. Insights y outliers, dónde hay patrones, dónde hay excepciones, dónde hay valor en estos datos. Os voy a poner un ejemplo que me parece bastante chulo, que es un leak que hubo de 4 o 5 millones de pins de tarjetas de créditos hace unos años. Son anónimos, bueno, supongo que estas personas ya lo han cambiado, la policía les habría avisado, pero bueno, de repente nos encontramos con millones y millones de pins, ¿no? Tenemos un dataset gigante, bueno, no hace falta por ahora pintarlo, vamos a ordenarlos en una tabla por frecuencia, ¿no? Vemos que el pin más común es el de arriba del todo, que es el 1, 2, 3, 4, somos así, después todo tipo de repeticiones absurdas. Bueno, con esto ya le estamos dando bastante información a un hacker, ¿no? Si lo pintamos en una gráfica típica de probabilidad acumulada, vemos que para alcanzar el 50% de probabilidad solo necesitamos algo así como 400 intentos. O sea, tenemos 10.000 pins posibles, pero esta gráfica ya nos está diciendo que si un hacker nos roba la cartera, con 400 intentos ya nos podría craquear la tarjeta de crédito, pero bueno, 400 siguen siendo muchos, ¿no? Pues ahora vamos a pintar, vamos a hacer una visualización exploratoria de ese dataset. Lo primero que hemos hecho, bueno, lo más interesante, esto no lo he hecho yo, esto he buscado un ejercicio que me parecía especialmente instructivo, es pintar un mapa de calor, esto se llama mapa de calor o heatmap en visualización de datos. Estamos separando los pins en los 2 primeros números y los 2 segundos. Entonces, abajo ponemos la primera pareja de números y en el eje vertical la segunda pareja. Es decir, este es el 00, 01, 02, 03, bla, 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 hasta el 10, 11, 12, 13, 20, 21, etc. Y en el otro eje lo mismo. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, aquí está el 50 y ahí está el 50 también. Este es el pin 50-50. Nos entendemos, ¿no? Más o menos. Esto ya da una información muy interesante. Mucho más interesante que simplemente pintarlo en una gráfica. Aquí salen cosas muy raras y esto es lo que tenemos que intentar entender, ¿no? Vamos a pasarlo a escala de grises porque se van a entender algunas cosas mejor.
Lo primero que vemos aquí es que hay una diagonal. Esta diagonal quiere decir que muchísima gente repite las parejas. Tienes 23-23 o 51-51, etc. Esto ya nos va a ayudar a reducir aún más las probabilidades de craquear la tarjeta de crédito de nuestra mamá. Bueno, esta no es demasiado interesante, pero aquí hay una bastante más curiosa. ¿Qué puede querer decir esto? Bueno, como no veis los ejes, no lo tenéis fácil, ¿no? Pero esta es la línea de todos los pins que empiezan por 19, por 1900. Todo eso son fechas. En general tendemos a poner fechas en los pins. Y nos lo está diciendo este gráfico. Si simplemente miráramos una tabla, nos costaría muchísimo verlo. Y con esto lo estamos viendo inmediatamente. No solo eso, sino que se ve que hay... Perdón, no he explicado una cosa que probablemente hayáis entendido, pero es obvia. Cuanto más blanco es, más probabilidades hay de encontrar ese pin. Perdón. Es que llevaba un tiempo preparando esto y se me ha olvidado decir lo más esencial de todo. Toda esta línea son los pins que empiezan por 1,9. Estos no son muy probables porque la gente está usándolos como su fecha de nacimiento, que eso es una de las cosas que nos está diciendo esto, y poca gente que tenga tarjeta de crédito nació en 1910, 1920, pero aquí ya se empieza a brillantar y se ve que mucha gente usa su fecha de nacimiento, o la de su hermano, o la de su hijo, o la que sea, para ponerla en el pin. O sea que si un hacker sabe cuándo has nacido, tiene aún más posibilidades de craquearte la tarjeta. Eso mismo se puede pintar de algunas otras veces. Esto es la ocurrencia relativa de cualquier pin que acabe en 72 con el pin que es 1972. Es muchísimo más probable que si un pin acaba en 72, las dos primeras cifras sean un 1 y un 9, a cualquier otra combinación. Si te ven escribir el pin y solo te ven las dos últimas cifras, van a empezar probando el 1 y el 9 primero y de nuevo van a reducir las posibilidades de tocarte. Esto es otra manera de pintar más o menos lo mismo. Estos son las dos últimas cifras del pin, entonces se ve el ratio de los pines que empiezan por 1900 respecto a los que no empiezan por 1900, ¿no? Entonces se ve que cuanto más van subiendo los años, más gente hay que pone su fecha de nacimiento. Esto incluso da una idea de la distribución de edades de la población mundial. O sea, si viene un alienígena mañana y quiere saber qué edad tiene el mundo, podría buscar en los pins y sacar información por las fechas de nacimiento que hemos puesto. Hay cosas que no me acabo de explicar, por ejemplo, que el 77 sea tan bajo, que además es el año que yo nací, no sé, a lo mejor somos más precavidos, o el dataset tenía un error ahí, que es muy normal. Normalmente las cosas no vienen tan masticadas, ¿no? Todo el scrapping de datos y el limpiarlo es una parte en la que ahora mismo no me meto, pero que es importante. El que más se usa es 1984, no solo por el aniversario, sino por el libro de Orwell. Quiere decir que afortunadamente hay gente que lea Orwell, y eso es bastante interesante. Aquí hay otro patrón extraño que hay que intentar reconocer. ¿Alguien lo ha visto? ¿Ya? Estos son fechas también, pero en formato día-mes, pero en formato americano en general, que es el que usa casi todo el mundo. Es decir, primero el mes y luego el día. El 12-28, por ejemplo. De hecho, se ve, repito, el 00, 01, 02, hasta el 1-2, se corta de golpe. Vemos todos los meses desde enero hasta diciembre, y se ven unos escaloncitos de los meses que tienen 30 días o de los que tienen 31, se ven un escalón en febrero, aún mayor, porque en febrero solo tiene 28, y bueno, se ven cosas bastante interesantes. Hay muchas otras cosas aquí que se pueden sacar, pero bueno, de nuevo, si alguien sabe tu fecha de nacimiento, ya no solo el año, sino el día y el mes, pues también puede hacer otro intento, ¿no? Lo he puesto en este color para que se vea otra cosa curiosa. Hemos dicho al principio que hay una diagonal que se corresponde con los números que tienen las dos parejas iguales, por ejemplo 5-4, 5-4, pero hay puntos que se repiten cada 11, que es cuando todos los números son iguales. Cuando todos los números son iguales es aún más probable. Es mucho más probable que haya un número que sea 5-5-5-5 a 5-1-5-1, por ejemplo, y eso de nuevo nos lo está diciendo el gráfico, y de nuevo sería difícil verlo en una gráfica. No sería imposible, y seguro que hay herramientas matemáticas que sacarían esto, pero tenemos una muy barata a nuestro alcance, ¿no? Y todo lo hemos conseguido simplemente pintando de una manera más o menos imaginativa, no utilizando un diagrama de barras, no algo así, sino simplemente estrangulando los datos un poquillo para pintarlos y que salgan cosas interesantes. Aquí, no sé si se ve desde ahí, que hay un punto que tiene más probabilidad que los demás, y aquí ya empiezan las cosas raras de preguntarte qué pasa. Esto me extrañaría mucho que alguien lo supiera. ¿Alguien lo sabe? Hay un montón
de puntos por ahí repartidos que se corresponden con patrones geométricos de los teclados numéricos, todos los que se ven por detrás. Después hay otros más curiosos. Hay uno, por ejemplo, por ahí abajo, no recuerdo cuál es, que es creo que 1004, que en coreano se pronuncia de cierta forma, que es una palabra, entonces allí se usa mucho ese pin, es muy fácil craquearle por visto el pin a un coreano, y que es otro punto por ahí, y luego hay puntos que no he explicado y que tendrán su explicación, probablemente. También hay algún sitio, sobre todo 2 o 3, que tienen una probabilidad muy baja de usarlos, y tampoco es plan de que ahora os mováis corriendo a ellos, porque hay una cosa en teoría de juegos que se llama el equilibrio de Nash, consiste en que cuando alguien conoce las reglas y es malvado, y si sabe que tú también las conoces, pues te puede buscar problemas, ¿no? No recuerdo ni siquiera cuál es el pin que era el menos probable de todos, pero bueno, lo podéis mirar. Y total, que al final, si nos roban la tarjeta de crédito, tienen un 20% de posibilidades de acertar en 5 intentos. Y 5 intentos no es tan complicado. Alguien puede coger la tarjeta de crédito, probar en un cajero 2 veces, luego irse corriendo a otro cajero de otra sucursal que no esté, y de otra red bancaria, empezar a probar, y puede tener suerte. O sea, esto no es una tontería. Y hemos hecho un análisis visual en un rato que nos da un montón de información. Y un 50% en 50 intentos de 10.000 posibles. Y de nuevo, no hemos hecho prácticamente matemáticas. Aquí luego he hecho un poquito de matemática por detrás, pero bueno, son aproximadamente estas cifras quitando los decimales, ¿no? Otra gráfica explicativa distinta. Estos son las rupturas de Facebook. Puede que este gráfico suene porque es bastante famoso. Las rupturas de Facebook a lo largo del año. Como en Facebook tú puedes poner tu estado, los que lo tienen como público, y dicen que se han quedado solteros, que tienen pareja, pues esa información, aunque sea anónima, la están publicando y nos están diciendo cómo es su vida sentimental, ¿no? Esto es a lo largo del año, cada línea divisoria, esa blanca fina, es un mes, y aquí también se ven cosas muy curiosas, ¿no? Esto no está del todo explicado, claro. Una de nuestras labores es intentar explicar por qué ocurre esto. Entonces, bueno, hay diversas explicaciones. Una de las cosas que más me llama la atención es que hay un patrón regular casi todas las semanas. La gente tiende a romper más los domingos y los lunes, y eso puede estar relacionado con el acabar una fase y empezar otra. Acabo una semana, empiezo otra. Acabo un mes y empiezo otro. Mirar el pico que hay a final de año. Quiero empezar fresh, como dice por ahí, antes de que empiece el año. Bueno, luego hay otras cosas aquí, lo del Spring Clean no lo acabo de entender, pero bueno, el April Fool's Day, pues supongo que ese será más de broma, pero de nuevo, esto nos está dando información. Este realmente es más realista que el anterior, porque el anterior la información es tan clara, y todo el mundo se queda con tan cara de tonto si tiene un pin fácil, que no hay mucho que discutir. Aquí, en cambio, sí que esto da lugar al debate, y esto se parece mucho más a lo que nos vamos a encontrar en la realidad. Vamos a tener datos donde no vamos a tener la solución, va a haber problemas de datos que están mal, se han capturado mal, hay errores, va a haber outliers o excepciones o patrones que no vamos a saber explicar, pero la visualización nos va a ayudar mucho en todo eso, nos va a ayudar tanto como cualquier otra herramienta. Porque al fin y al cabo lo que hace la visualización es generaros más preguntas, y creo que eso es la idea más importante que os quería contar hoy. La visualización de datos nos ayuda a hacernos las preguntas adecuadas, no a encontrar todas las respuestas. Si tú quieres encontrar una respuesta concreta, no hace falta que visualices los datos. Si quieres saber cuál fue la temperatura ayer a las 3 de la tarde en Toronto, te vas a una tabla y la miras. Pero si lo que quieres es analizar un dataset de cosas raras o de temperaturas en Toronto durante 10 años, yo recomiendo, no solo yo, que las pintéis y que empecéis a preguntaros cosas con lo que veréis ahí, porque siempre salen preguntas, ¿no? Así que, en resumen, tenemos superpoderes para Big Data, tenemos un cerebro, no hay que menospreciarlo, es capaz de competir con los data centers más grandes y con los algoritmos más sofisticados. En algunas cosas pierde, pero en otras muchas cosas gana. Tenemos que entender el visual thinking, tenemos que entender cómo nuestro cerebro convierte radiación electromagnética en cosas que entiende, para poder mostrar los datos a los demás y a nosotros mismos sin tener que hacer un esfuerzo mental. Y tenemos que utilizar la visualización de datos como una herramienta para encontrar más preguntas, para preguntarnos más cosas, no solo para hallar respuestas. Y ya está. No hay
una técnica suelta. En general, normalmente hay un diagrama, un flujo de cómo se trabaja con datos, que es primero la adquisición de datos, el filtrado, la limpieza, después se pasa a manipulación, algoritmos de machine learning, etcétera, etcétera, y la visualización está al final, ¿no? Te lo suelen enseñar así en todos los diagramas, pero lo que cada vez se hace más es inyectar una fase de previsualización al principio del todo, para ayudarte a ver cosas. Si, por ejemplo, salen excepciones muy raras, como algunos de esos puntos, ¿cómo sabes si eso es que alguien ha puesto en el teclado una fila o si eso es una excepción porque ha habido un error en la base de datos o hay cualquier otra cosa? No hay una fórmula general para ello. Lo que sí que es general es aplicar técnicas de visualización al principio de toda la cadena, no solo utilizar la visualización al final, porque, como decía, nuestro cerebro nos ayuda. Nuestro cerebro es muy bueno captando patrones, mucho mejor que casi todo lo que haya por ahí. Para no programadores, lo más popular hace unos años eran cosas que están cambiando mucho. Ahora Tableau es prácticamente el líder del mercado, ClickView es otro de ellos y SAS Visual Analytics en otro sector un poco más empresarial. Son los que yo diría que más se usan para programadores D3, sin duda. Después hay un lenguaje más sencillo de usar que se llama Processing, que se está empezando a quedar un poco atrás porque D3 se lo está llevando por encima, porque D3 es JavaScript y lo pones en una web. O sea, en el momento en el que tienes tu visualización, ya tienes una página web, se ve en un móvil, eso te ayuda mucho. Se visualiza bastante en Python. No sé si estás interesado en la parte de programación, te lo estoy contando. Pues, se visualiza mucho en Python, hay distribuciones especiales como una que se llama Anaconda, que es para tratamiento de datos en general y que tiene módulos de visualización, como uno que se llama Bokeh, que también se utiliza mucho. O sea, por programación está claro, con D3 y Python vas estupendo. Por la parte de herramientas comerciales, Tableau, ClickView, SAS Visual Analytics, pero ahí hay una lucha comercial que mañana cambia esto, o mañana SAS compra Tableau o al revés, pues yo no sé cuál vale más en bolsa, supongo que SAS, y ese panorama cambia todo el rato. Al final es mucho más importante aprender los paradigmas de visualización, cómo hay que codificar la información. Si nosotros entendemos mejor las distancias que las áreas o entendemos mejor los colores cuando son monocromos y simplemente cambia la intensidad que cuando son colores totalmente distintos, eso es mucho más importante que luego la herramienta que usas, que siempre van a ir a mejor, no van a ser peor dentro de 2 o 3 años, ¿no? En general, ya no solo para visualización, sino que yo no recomiendo obsesionarse con una herramienta. Sí que puede ocurrir que en un momento concreto una herramienta dé trabajo, eso puede pasar, que SAS te dé trabajo o D3 te dé trabajo, pero bueno, no te va a dar trabajo para siempre, así que si te has metido en tecnología y en datos, esto va a cambiar todo el rato, eso hay que asumirlo como algo bueno, ¿no? Y es mejor fijarse en los paradigmas e incluso aprender a programar, aunque no sepas, el que no sepa, afortunadamente para vosotros no es tan complicado. Esto no es como programar en C++ para una tarjeta gráfica como lo que he enseñado al principio, que ahí sí que requiere décadas de entrenamiento. Esto es algo que está al alcance de cualquier persona que se ponga y que realmente quiera, bueno, lo desee con fuerzas, ¿no? Todo eso son ejemplos que están en la propia página oficial de D3. De hecho, en D3 tú tienes todo el código. Si ves una animación de D3 que te gusta, desde el navegador le das a ver código y para la buchaca. Eso es así. Es una ventaja y quizás desventaja de D3. Tableau y cosas de ese tipo te lo protegen, pero en D3 tú puedes obtener lo que quieras. Solo con la página oficial o con lo que tienen en GitHub ya tienes ejemplos para estar el resto de tu vida viendo un ejemplo cada día, ¿no? Es brutal lo que hay, es alucinante el trabajo que se ha hecho ahí. Ha creado una industria realmente esto, de verdad que la ha creado. De hecho hay ejemplos por ahí escondidos, bastante complejos, donde vas navegando por el código y sale un mensajillo que dice, si has llegado a esta línea de código, manda tu currículum aquí sí, es verdad, que esas cosas se hacen mucho. Google también pone ese tipo de trampas, ¿no? Que está bastante caliente el tema de D3. Yo, de otra manera, yo no soy un fanático de una en concreto. A lo mejor pasado mañana D3 desaparece y ya habrá otra cosa. D3 es especialmente interesante porque hace un binding, un linkado entre tus datos y los objetos DOM del modelo de documento, de un documento HTML muy potente,
que antes no había nada parecido. Y eso hace que cambie un dato y automáticamente cambia el domain. No tienes que hacer tú, digamos, la albañilería intermedia para programar todo. Eso es algo que yo no había visto de forma tan clara antes. Sí lo había visto para algún framework concreto de pintar una gráfica, una gráfica de barras o algo así, para hacer cosas muy sencillas. Pero algo tan general como D3 no había. Y bueno, ya está, ya es una de las librerías de JavaScript que más se usan en el mundo, y JavaScript yo creo que es el lenguaje que más se utiliza, ¿no? Al menos en Stack Overflow es el líder en preguntas.